El eje, ya he dicho, es el daño injusto. El eje es el daño injusto. Lo interesante, a ver, es lo siguiente. Hasta ahora estamos acostumbrados a pensar, conforme los artículos 1068, 1069 y concordantes, que el daño se divide en patrimonial y extrapatrimonial, ¿verdad? Bueno, a ver qué les digo de nuevo. Los asusto un poquito. Primero los asusto y después le... A partir de ahora, el daño se va a clasificar en daño, como dice ahí, ¿no? Daño a la persona, daño al patrimonio, daño a los derechos de incidencia colectiva. ¿Qué es esto de esta clasificación tripartita? Daño a la persona, al patrimonio y a los derechos de incidencia colectiva. Dejemos estos últimos de lado, que tienen su régimen en el artículo 14, retaseado. Concentrémonos en el daño a la persona, que la innovación es el daño a la persona. Esto del daño a la persona era insistentemente reclamado por alguna doctrina nacional que sigue a alguna doctrina italiana y peruana, y que seguramente ustedes conocen. Por ejemplo, esto del daño al proyecto de vida, el daño a la vida de relación, el daño a la salud, el daño, bueno, no solo el estético, psíquico, ya está mucho más conocido. En fin, estas categorías encuentran en el nuevo régimen legal cierto reconocimiento. Voy a ser prudente en esta ponderación. ¿Por qué digo cierto reconocimiento? Porque, por lo pronto, ¿qué pasa? ¿Acaso no se puede leer más en clave daño patrimonial, daño extrapatrimonial? Yo creo que sí. No hay manera de leerlo de otra forma. El daño duele en el bolsillo o en el corazón, en el alma. Patrimonial me duele en el bolsillo. Extrapatrimonial hasta ahora siempre ha sido concebido como daño moral. Y daño moral mayormente continente de ciertos daños que engloban, que están incorporados dentro de lo que se concibe como daño moral. En Argentina, en sintonía con lo que pasa en la mayoría de los países, dentro del daño moral están abarcados otros daños creados en Italia por una razón muy interesante de señalar, aunque sea rápidamente. Los italianos, aún hoy, en su artículo 2059, solo se repara el daño moral cuando el daño es producto de la comisión de un hecho ilícito criminal. Lo repito para que lo... En Italia, aún hoy, solo se repara el daño moral cuando el daño moral es producto de la comisión de un hecho ilícito criminal. O sea, restringimos absurdamente, es absurdo restringir la reparabilidad del daño moral con ese alcance. Ese es el alcance que aquí también regía en el siglo XIX. Era la lectura de los jueces del siglo XIX. ¿Qué hicieron los tanos? Que no son ningunos tontos. Todo lo contrario. Encerrados en el 2059, dijeron, bueno, a ver, esta restricción opera en el daño moral, pero no opera en las otras categorías que fueron inventando. La invención fue forzada por las circunstancias. Por eso es que los italianos en la década del 60, con Guido Gentile a la cabeza y después muchos otros, fueron creando los nuevos daños para zafar del carácter restrictivo del artículo 2059 del Código. Bien, ¿qué es lo que hace entonces nuestro nuevo régimen legal? Habla del daño a la persona y le confiere, a mi entender, estoy convencido de esto, pero bueno, veremos lo que va interpretando la doctrina y la jurisprudencia, le confiere autonomía al daño, a la interferencia al proyecto de vida. Explico un poquito. Ya daño extrapatrimonial, no. Habla de daño a la persona como género. Si el daño a la persona es el género, de esa manera admite especies que desbordan el daño moral. El daño moral se transforma en una especie, está reducido de categoría, deja de ser género, pasa a ser
especie, y al lado del daño moral hay otros daños que veremos que hacen los jueces, con un artículo que puede ser leído de distinta manera, pero a mi entender, una lectura prudente, conservadora, esa es la palabra, una lectura conservadora, por lo menos advierte que se le ha dado autonomía a la interferencia en el proyecto de vida. Esto está contemplado en el Código Peruano del 84. Carlos Fernández Cesarego es un profesor que ha venido todos los años acá a explicarnos que el daño al proyecto de vida, hablar de las bondades del daño al proyecto, de la frustración del proyecto de vida. Bueno, ahora Mosey Turraspe, entre nosotros, siguió esa línea, poquitos más. Todos decíamos, el daño moral es comprensivo de todo esto. Bueno, a partir de ahora hay un ensanchamiento de los daños a la persona. Me parece interesante. Daño espiritual, daño moral, olvídense. No more. No more. Y yo estoy de acuerdo. Es interesante y da para muchísimo si es o no indemnizable el daño espiritual. Pero en rigor lo que afecta es el espíritu, es el alma, es lo más humano que tenemos. Si es indemnizable o no, es materializar, eso es otra cosa. Es muy interesante y no lo vamos a resolver. Pero se lo llama por su nombre, daño espiritual. ¿Por qué no daño moral? El daño moral, la denominación daño moral, le fue asignada a la figura hacia fines del siglo XIX y contiene un prejuicio y es una denominación peyorativa. ¿Por qué? Fines del siglo XIX, el positivismo crudo no quería reconocer a este daño juridicidad. Al llamarlo moral, es decir, en realidad de jurídico no tenés nada, es un daño moral, está afuera del fenómeno de lo jurídico, es moral, es una denominación peyorativa. Entonces, la persona más ruin, la peor persona del mundo, puede sufrir daño espiritual. La cuestión de la moralidad va por otro lado. Esto es un daño a los sentimientos. Yo lo llamo daño espiritual. El artículo habla de afección espiritual legítima. Esa es la terminología del código. Afección espiritual legítima. Interferencia en el proyecto de vida, he dicho, una lectura conservadora del artículo le abre el juego a un reconocimiento autónomo. Creo yo que ningún juez va a poder interpretar que la interferencia en el proyecto de vida forma parte del daño espiritual. ¿Por qué? Porque el artículo habla del daño, la afección espiritual legítima y la interferencia en el proyecto de vida. No dice otra manera de dar cuenta que uno integra el otro. Está separando los daños resarcibles. Muchas veces uno se encuentra que una demandan daño patrimonial, moral o extrapatrimonial, incapacidad, daño estético, daño psíquico, daño sexual, daño biológico, daño psicológico. Y esto es así. Existen tantas categorías de daños. No corro el riesgo, sin una adecuada depuración conceptual, de a veces terminar mandando a pagar 2 veces el mismo daño bajo rótulos o nombres distintos. ¿Cómo resolver este problema? ¿Qué hace el nuevo código? Y con esto voy concluyendo. Bueno, el nuevo código regula el tema del daño, a mí me parece con un criterio que, más allá de las titulaciones y de la mala redacción del artículo 1737, consagra estas ideas de daño en sentido amplio y daño en sentido resarcible. El daño en sentido amplio, el código habla de daños a secas, es definido en el 1737. Hay daño cuando se lesiona un derecho o un interés no reprobado por el ordenamiento jurídico, ahí están las 2 primeras tesis.
que tenga por objeto la persona, el patrimonio o un derecho de incidencia colectiva. La definición es muy mala, inclusive porque podría dar a pensar de que un derecho puede tener por objeto una persona y no lo tiene bajo ningún concepto, ni siquiera los derechos personalísimos. Pero este concepto tan amplio y rudimentario de daño, que debió haber sido perfectible, hubiese alcanzado con que dijeran daño es lesión a un interés jurídicamente protegido, ese sería el daño en sentido amplio, individual o colectivo, si ustedes quieren, sirve para la prevención del daño, porque es el concepto que vamos a utilizar. Sirven los daños punitivos para la aplicación de los daños punitivos, pero no es el concepto de daño resarcible que nosotros vamos a utilizar en la responsabilidad civil. El concepto de daño resarcible, el daño en sentido estricto del que hablaba Orgaz, aparece en el artículo siguiente bajo la titulación incorrecta, indemnización. Y dice, la indemnización, se entiende del daño, comprende la pérdida o disminución del patrimonio de la víctima, el lucro cesante del beneficio económico esperado de acuerdo a la probabilidad objetiva de su obtención y la pérdida de chances. Aparece claramente regulada la pérdida de chances. Y agrega luego, incluye especialmente, lo subrayo, las consecuencias. Yo le agregaría perjudiciales, las consecuencias de la violación de los derechos personalísimos de la víctima, de su integridad corporal, su salud psicofísica, sus afecciones espirituales legítimas y las que resultan de su interferencia en el proyecto de vida. Fíjense que no es que el daño a la salud o al proyecto de vida sean autónomos. Hay que ver las consecuencias patrimoniales y extrapatrimoniales, actuales, futuras, normales, previsibles, que el hecho genera para ver una tipología y la otra. Con lo cual en el nuevo código, y esto me parece muy bien, no hay terceros géneros. Yo creo que es una solución muy lógica, muy razonable. Y me parece que desde esta perspectiva se va a adecuar claramente a los estándares que ya conocíamos con anterioridad. Por eso les decía, no van a encontrar nada nuevo bajo el sol en estos temas y no hay que dejarse asustar ni preocupar, quizás por redacciones que no fueron todo lo depurado, todo lo lógico que deberían haber sido. El daño moral ahora se llama daño extrapatrimonial. No me parece que tenga una regulación demasiado feliz en el nuevo código. Mejora lo que teníamos, sin duda algunas, pero yo confieso que a esta altura del partido hubiera esperado más. Me parece que se han quedado a media aguas. En primer lugar, en la cuestión de denominación. Se habla de daño extrapatrimonial en lugar de daño moral o a la integridad espiritual, porque aparentemente se le ha querido dar un sentido más amplio. Curiosamente, la terminología daño extrapatrimonial fue utilizada por los detractores de la figura del daño moral para minimizarlo, definiéndolo por lo que no era, antes por lo que era. Ese daño que está ya extrapatrimonial, casi en los confines del derecho. Resulta que ahora para jerarquizar la figura se quiere volver a la vieja terminología. No me parece razonable. Yo hubiera preferido la que utilizaba Matilde Zavala, daño a la integridad espiritual de la persona. Quizá hubiera podido entender el cambio de denominación, quizá lo hubiera podido entender si una norma expresamente hubiese resuelto el tema de la legitimación activa de la persona jurídica y me dijeran, bueno, lo llamamos así porque a partir de ahora, les guste o no les guste, la persona jurídica va a ser legitimada activa por daño moral, cosa que no lo es en el régimen anterior y creo que tampoco en el régimen vigente. Pero no lo han hecho. Me tomé el trabajo de hablar con quienes habían trabajado en esta parte del código y les dije, ¿la persona jurídica es legitimada activa por daño moral? Dos me dijeron que no estaban seguros y uno que no. Lo cual me parece que hace que no sea apropiada la terminología. El artículo 1741, y con esto concluyo mi exposición, regula el daño moral ampliando su talón de Aquiles. Toma lo mejor que tuvo el artículo 1078 de la ley 17711, que fue un artículo de avanzada para su tiempo, admitió la reparación del daño moral
en materia de hechos ilícitos y de incumplimientos contractuales, y lo hizo de una forma muy amplia, muy flexible, contrastando con todo lo que se ve en el derecho comparado, pero tuvieron miedo a la catarata de damnificados, entonces le pusieron límites. Solo puede demandar la reparación del daño moral el damnificado directo. Damnificado directo es quien sufre un daño a raíz de un hecho ilícito o que lo tiene a él como víctima. La víctima sufre al mismo tiempo el perjuicio. Damnificado indirecto es quien sufre un perjuicio a raíz de un hecho que ha tenido por víctima otro, al que está ligado por vínculos espirituales, económicos, etc. En el caso que nos ocupa a nosotros, es el daño que sufriría el cónyuge o los hijos menores del muerto a raíz de la muerte de su progenitor en este último caso. El artículo 1078 disponía, mejor dicho, hay que hablar en pasado, que solo el damnificado directo tenía acción por daño moral. Pero si del hecho se hubiese producido la muerte de la víctima, podían accionar iure proprio, no como herederos, un elenco que impropiamente denominaba herederos forzosos, que en verdad eran los legitimarios potenciales, ascendientes, descendientes y cónyuge. La solución normativa fue reputada por la doctrina, con el correr de los años, como muy rígida e injusta. Vamos a suponer que este caso, un chiquito jugando a la pelota va a buscar la misma que se le ha ido a la calle y es atropellado por un camión y lo mata. En ese caso, la norma nos dirá: el damnificado directo ha muerto a raíz del hecho, no hay damnificado directo, solo tienen acción los damnificados indirectos, herederos forzosos, iure proprio, en este caso sus dos progenitores. Se excluyen los hermanos, por ejemplo. Primer aspecto que generó Escorsor. Si no se ha producido la muerte, solo tiene acción el menor, lesionado en este caso, y no los padres. Vamos a suponer que en el mismo ejemplo de recién no se ha producido la muerte, pero el chico queda en estado de vida vegetativo irreversible. Está fuera de discusión su derecho a ser resarcido, fuera de todo tipo de discusión por daño moral. Pero, ¿y los padres? ¿Qué hacer frente a esto? En un tiempo se dijo, bueno, hay que modificar la ley. Luego, de la mano de toda la evolución de la jurisprudencia de la Corte, que otorgó al derecho a la reparación, particularmente en estos casos, jerarquía constitucional, desde Santa Coloma, Gunter, Luján, Aquino y todo lo que vino después de la ley en materia de riesgo del trabajo, la doctrina se aplica a esto. La respuesta fue: no supera un test de constitucionalidad. Y muchísimos tribunales de Argentina, varios tribunales superiores de provincia, Santa Fe entre ellos, declararon la inconstitucionalidad. La Corte tiene un montón de fallos a resolver y en algunos casos no le va a quedar otra alternativa, aunque quizás tenga que declarar también en algún momento la inconstitucionalidad del nuevo texto. Y se dijo siempre: hay que ampliar el elenco de legitimados. Esto es muy acotado. ¿Qué hace el nuevo código? En el artículo 1741 dice: indemnización de las consecuencias no patrimoniales. Está legitimado para reclamar la indemnización de las consecuencias no patrimoniales el damnificado directo. Ya no dice solo, dice está legitimado. La regla es, como en principio, él, solo él y nadie más que él. Si del hecho resulta su muerte, igual que en el caso anterior, y acá se agrega, o sufre gran discapacidad, también tienen legitimación a título personal según las circunstancias, lo que es un enigma porque la legitimación activa se tiene o no se tiene, los ascendientes, los descendientes, el cónyuge y quienes convivían con aquel recibiendo trato familiar ostensible. Va de suyo que en este caso los hermanos podrían demandar si vivían con el damnificado y no hacerlo si no vivían. Pero yo me pregunto, ¿es razonable limitar a la convivencia, en este caso, el derecho de los damnificados indirectos a reclamar la reparación en el caso de los hermanos? Yo me imagino una familia de esas de antes que tenían
una empleada doméstica que nació con ellos y murió con ellos. Esta mujer tendría derecho a ser resarcida por los vínculos afectivos que ha generado con el chico, y no un hermano que se casó y se fue a vivir a otro lado. A mí me parece que esto no es razonable. Por lo demás, me parece que no es lógico no me parece lógico circunscribir la legitimación activa de los damnificados indirectos solo a los casos de muerte o de gran discapacidad. Concepto de gran discapacidad, que hay mucha gente de fuero laboral que saben que hay denominaciones muy precisas, el código contiene alguna, pero nos lleva a pensar como regla en personas que han experimentado discapacidades de tal índole que requieren para los actos más elementales de su existencia cotidiana de apoyo, auxilio de terceros. Creo que ese es el concepto que ustedes me lo corregirán, se maneja como por lo menos estándar. Bueno, si vamos a aplicar ese concepto acá, nos vamos a encontrar con este caso. A mi hijo no me lo convirtieron en un gran discapacitado, pero fue objeto de un ataque sexual y le contagiaron HIV. Una mala transfusión de sangre soportó el mismo efecto. A mi mujer, en una mala transfusión de sangre, le transfirieron el virus del SIDA. Me afectan un proyecto de vida, desde todo punto de vista, inclusive provocacional. No es una gran discapacitada. ¿Me van a negar acción a mí para poder obtener la reparación de mi daño propio en tales circunstancias? Creo que los reparos de inconstitucionalidad de la norma subsisten, aunque se han atemperado un poquito con la elongación de la legitimación activa, pero no alcanza. Me parece que este era un tema en el cual había que revolucionar, sobre todo teniendo en cuenta la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos con relación a los hermanos, que es categórica en este punto.